Lo único que quedaría, que es lamentablemente es interesante y tiene que ver con la vuelta a lo que vos señalabas, es decir, cuando uno analiza las series históricas de imagen de la justicia por parte de la gente, Argentina en el momento del juicio de las juntas, con posterioridad, tenía más de un 50% de la población que confiaba en el sistema de justicia. Muchas gracias, Germán, por recibirnos. No, un gusto estar contigo. Te llevo a 1983. Quería preguntarte qué recuerdos tenés del regreso de la democracia en 1983, dónde estabas y qué sensaciones tenías en ese momento. Mira, qué un momento en algún punto alegría. Yo era muy joven, tenía 13, 14 años y recuerdo mi padre me llevó al acto de Alfonsín en Plaza Italia. Creo que fue una vez que ya había ganado Alfonsín y íbamos por atrás, por el lado de Sarmiento, y justo cuando entramos pasa Alfonsín, entonces lo llegamos como a saludar, así que yo era un niño, así que tengo como ese recuerdo y luego ya en el secundario alguna vez, ahora que está la película 1985, ha generado muchos debates, haber asistido, ¿no? de joven, que mi padre me llevó también al juicio, ¿no? a las juntas, ¿no? Ahí a la sala de la Cámara Federal, o lo que era la sala de la Cámara Federal. Así que tengo como esos dos momentos, sí, que de algún modo se vinculan, ¿no? con el tema de la institucionalidad y la justicia, y que todavía hoy los recuerdo muy, muy fuerte. Buenísimo. Y ahora te traigo a la actualidad y pensando un poco estos 40 años de democracia, ¿cuáles pensás que son los problemas, en general, los problemas estructurales que tiene la Argentina hoy? Yo creo que la Argentina tiene un problema institucional profundo. Siempre hablamos de los problemas económicos, que son muy graves y son los que a lo mejor nos afectan todos los días, hoy más que nunca. Pero me parece que el trasfondo de esos problemas económicos son las instituciones, un poco mi tesis, si es que puedo decir, hay muchos autores más prestigiosos que yo, es que en realidad los países que uno llama desarrollados, o aquellos países que progresan en términos de desarrollo humano, progresan por instituciones sólidas. La economía casi se sustenta en esas instituciones sólidas, y dentro de las instituciones sólidas la justicia juega un rol central, porque es el que le pone límites al propio Estado y es el que nos tiene que resguardar a todos nosotros de distintos tipos de abusos del Estado, de abusos cuando una persona nos roba o nos agrede, desde violencia de género hasta todo tipo de agresiones, hasta cuando uno quiere ejercer un derecho. Y por eso me parece que es tan importante, y la justicia tiene que dar previsibilidad, ¿no? Tiene que ser previsible, tiene que marcar las reglas de juego claras. Buenísimo. Para que ahora nosotros vamos a tu vivir. rol y al tema de justicia, pero partimos de la misma tesis de Acemoglu y Robinson, que por qué fracasan los países, ¿no? Que la calidad institucional, que el desarrollo sustentable tiene que ver con la calidad de sus instituciones. Y ahora, llevándote a tu rol como ministro de Justicia, ¿cuál fue tu visión cuando asumiste ese cargo como ministro de Justicia? ¿Cuáles eran los principales retos que tenías que enfrentar? ¿Cuáles son los principales retos para empezar? Nosotros, la verdad es que llegar al ministerio fue todo un desafío. Recordemos que también fue muy de golpe, más allá que yo me he dedicado toda mi vida a la reforma del sistema judicial. Y mis dos grandes objetivos en aquel momento fueron, por un lado, ver cómo la justicia contribuye a la seguridad física de las personas, cómo contribuye también para hacer frente al delito, sobre todo al delito organizado. En ese momento ya veíamos, lamentablemente, lo que hoy volvemos a ver de la situación de Rosario y situaciones de criminalidad organizada que los argentinos no estábamos o no estamos acostumbrados. Y por otro lado, el tema de la previsibilidad y las reglas de juego, ¿no? Con una alteración muy fuerte de las reglas de juego donde la justicia no daba certeza. Y a partir de ahí nosotros diseñamos ese programa que se llamó Justicia 2020, que lo fuimos desarrollando durante los 4 años de gobierno, y terminamos con el programa Justicia 2030, alineado a la Agenda de Naciones Unidas 2030 de Desarrollo Sustentable, que le permitía al nuevo gobierno
tomar una agenda para todos estos años para seguir mejorando las instituciones y el sistema de justicia en particular. ¿Y ese dirías que fue tu mayor logro de gestión, el planificar la justicia 2030, 2020? La verdad que hubo muchos. Ese desde lo que era uno en su trabajo de reforma judicial. Yo había intervenido como secretario de la Mesa del Diálogo Argentino en la crisis del 2001 con Belis ministro. Pero para mí, alguna de las leyes más importantes, y una de las más importantes, fue la ley de víctimas. Porque fue algo que realmente transformó una situación muy fea, ¿no? Que era que las víctimas estaban invisibilizadas en nuestro país. Víctimas desde violencia de género, trata de personas, cualquier tipo de delito. Y ahí hubo un esfuerzo enorme de las propias víctimas, ¿no? María Luján Rey, las Madres del Dolor. Pero bueno, haber podido acompañar ese proceso, haber logrado sancionar esa ley, haber puesto en marcha un observatorio de víctimas y centro de asistencia a la víctima en todo el país, me parece que era central, porque también hasta ese momento la justicia solo miraba al victimario y se olvidaba de la víctima. Y esas son las cosas que necesitamos para poder desarrollarnos, ¿no? Tener una justicia que nos mire a nosotros y trate de entender y resolver los problemas que tenemos. Buenísimo. Y una vez que terminaste en la función pública, ¿cuál dirías que fue tu mayor deuda o tarea pendiente para hacer frente a los desafíos que sabías que tenías? Mirá, hay dos partes. Una parte es no haber llegado con varios proyectos de ley que incluso quedaron en el Congreso y que algunos todavía hoy tienen estado parlamentario. Por ejemplo, el Código Penal, que es crucial. El Código Procesal Civil y Comercial, que es el que regula todos los procesos no penales con un sistema de oralidad, que está en el Congreso. El régimen de responsabilidad penal juvenil, que es una ley que todavía tenemos un decreto ley de la dictadura. Y es inconcebible que los jóvenes, cuando se involucran en el delito, hoy el Estado no tiene herramientas, ¿no?, para hacer frente. Entonces, no haber logrado que eso se sancione y no haber a lo mejor avanzado más con el sistema adversarial. Nosotros pudimos ponerlo en funcionamiento en Salta y Jujuy con mucho éxito, donde está funcionando muy bien. Y bueno, lamentablemente el tiempo no nos dio para seguir avanzando a otras jurisdicciones. Y lamentablemente el gobierno que siguió no movió un kilómetro eso, que es también un tema sustancial para combatir la criminalidad organizada y el delito, pero también para asegurar los derechos, tanto de víctimas como de victimarios. Hoy tenemos un sistema de justicia penal que no es respetuoso de los derechos, ni de las víctimas ni de los victimarios, con largas demoras, con procesos arcaicos, con opacidades, más allá del esfuerzo que ponen muchos jueces y fiscales. Está claro. Entonces, digo, estaba claro el norte, pero faltó construcción de consensos. Igual estas son leyes que pueden ser políticas de Estado a futuro, pero digo, ¿faltó construir consensos en torno a estos proyectos? ¿O hay visiones distintas y no hay manera de construir los consensos? No, yo creo que tenemos la obligación de construir los consensos. Algunos de estos proyectos incluso generaban discusiones dentro del propio espacio. Yo diría que son proyectos, sobre todo el Código Penal, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, son proyectos transversales, donde generan discusiones muy profundas. Y a lo mejor una de las deudas que tenemos, hablando de democracia, es no podernos dar esos espacios para dar esas discusiones tan profundas. Nosotros fuimos el ministerio, sacando los acuerdos internacionales, que más leyes logró aprobar. Nosotros hicimos un trabajo de construcción de consenso con la oposición muy fuerte, aprobamos casi 20 leyes muy importantes. No llegamos a estos temas, digamos, de discusión profunda, debate profundo, no tanto por la oposición, sino incluso por posiciones dentro del mismo gobierno, ¿no? Y que está bien que así suceda, porque la oposición también tenía posiciones divididas, pero a lo mejor nos falta dar ese salto de calidad en nuestra democracia, que es poder discutir estas leyes tan, de algún modo, arquitectónicas troncales de la nación. Es decir, sostener un régimen penal juvenil de la dictadura después de más de 30 años es insostenible. Bueno, ahí ya me contestaste la pregunta siguiente, pero digo, te saco de tu rol específico como ministro y te pregunto sobre cuáles crees que son las principales debilidades en el esquema institucional del Poder Judicial, en el esquema institucional argentino, de la justicia y del sistema institucional en general. ¿A dónde tenemos que reforzar institucionalmente nuestra democracia?
Mira, yo creo que hay una parte que tiene que ver con las propias instituciones. Generalmente las instituciones en Argentina, y en este caso yo conozco más la justicia, la verdad es que tampoco no han hecho ninguna autocrítica, ¿no? Si bien nosotros, y yo como ministro me ocupé mucho de respetar la independencia judicial, de fortalecer la independencia judicial, y se logró en muchos términos y con mediciones internacionales, pero lo cierto es que la justicia tiene muchos problemas, y tiene muchos problemas de los cuales en algún punto no se hace cargo. Sí. Entonces me parece que hoy la justicia, la Corte y centralmente el Consejo de la Magistratura tiene una deuda enorme con la sociedad en ver cómo de nuevo me ocupo de los problemas de la gente, que es la que nos paga los sueldos y la que viene. Y cuando la gente va a la justicia, a nadie le gusta ir a la justicia. Cuando alguien va a la justicia es porque tiene realmente un problema que le va la vida, o porque sufrió un delito, o porque tiene un conflicto patrimonial importante, o de familia, o laboral. Y la justicia no es capaz de dar esas respuestas. Pese a que ha habido avances, ¿no? El expediente digital, estos procesos orales, pero siempre han sido también avances que muchos los hemos impulsado nosotros, y la justicia no se apropia de estos procesos para tratar de decir, el que le debo a la gente la respuesta somos nosotros, los jueces, los fiscales, los defensores. Hay resistencia al cambio de los propios actores. Sí. Pero ¿y por dónde seguirías? Porque digo, está claro, ahora después vamos a hablar de la visión que tiene la sociedad de la justicia, pero está claro que lo que se ve, el diagnóstico es de un avasallamiento político sobre la justicia, se habla mucho del tema del lawfare. ¿Cómo se separan las aguas para que la justicia sea justa, independiente y no tenga tanto... Bueno, en realidad tanto involucramiento de la política? Es muy interesante lo que vos planteás, porque en realidad casualmente muchos de estos ataques, sobre todo que ha hecho el kirchnerismo contra la justicia, son los que también muchas veces se convierten en un vallado para hacer cambios, ¿no? Porque se empiezan a discutir otras cuestiones. De hecho, cuando uno analiza, por ejemplo, todos los proyectos de reforma de justicia que impulsó el gobierno de Alberto Fernández, y son todos proyectos, ninguno apunta a la gente, ninguno apunta a mejorarle la vida a la gente. Todos apuntan y sin entrar en la discusión, pero todos apuntan a una necesidad política puntual. Entonces, pareciera que en el Congreso o determinados actores, lo único que le importa de la justicia es la discusión política. Y la justicia es hoy un poder del Estado, pero que brinda un servicio público esencial y que, como veíamos al principio, es una de las bases para poder desarrollar el país. Y ahí es donde tenemos de algún modo cortocircuito, y que yo creo que el nuevo gobierno, el desafío que va a tener es poder separar estas cuestiones y decir, bueno, estas son discusiones políticas sobre la justicia, pero estos son temas que la justicia tiene que trabajar y hay que avanzar porque lo necesita la sociedad y lo necesita la gente. Y sin esto no va a poder Argentina desarrollarse. Está buenísimo que traigas a la sociedad y la mirada de la gente. ¿Cuál pensás que es la principal demanda que tiene la gente con respecto al sistema judicial? ¿Cuán lejos estamos de lograrlo? La principal demanda es tiempos. Generalmente la justicia, la gente cuando accede a la justicia tiene una mirada más benévola que la que tiene en abstracto, porque la verdad que hay jueces que se esfuerzan, hay fiscales, defensores que hacen muy bien su trabajo, pero sigue siendo un sistema obsoleto. Es decir, recién ahora se ha avanzado con el expediente digital, con estas audiencias orales. Entonces, yo creo que la justicia tiene que mejorar los tiempos, tiene que mejorar el lenguaje y la transparencia, y tiene que empezar en muchas de estas cosas a ponerse en el lugar de las personas que van a los tribunales, ¿no? Tratar de generar una mínima empatía, llamémosle. ¿Cómo hacemos eso? Pero ¿Cómo en se temas logra institucionales. en un sistema tan...? Son procesos. Por un lado, es muy importante, y por eso tanta pelea política, la designación de jueces a través del Consejo de la Magistratura, porque eso de algún modo va cambiando el perfil de los tribunales. Por otro lado, estos códigos procesales modernos, tanto el que nosotros pusimos en marcha en Salta y Jujuy, que hay que extenderlo a todo el país, como el Código Procesal Civil y Comercial, que además hay experiencias de oralidad que ya funcionan en 15 provincias. Que resuelve el problema de los tiempos. Resuelve el problema en el momento, en una audiencia oral, con un lenguaje llano,
Ese es el camino que la Y justicia... ya ahí cambia la percepción del Exacto. ciudadano y le cambias la vida a la gente y es palpable. Eso es central. Lamentablemente han pasado 3 años que no se avanzó un gramo de eso. Por suerte muchos gobiernos provinciales sí avanzaron por las de ellos y muchos poderes judiciales provinciales, como el de Córdoba, que es muy prestigioso, el de Corrientes, el de Mendoza, es decir, varias jurisdicciones donde los propios poderes judiciales avanzaron en tratar de mejorar esto de cara a la gente, ¿no? Buenísimo, creo que me quedó claro. Ya hiciste como un balance de estos 40 años del sistema judicial. No sé si hay algo más que te quede para hacer un balance del pasado y también me gustaría que pensemos cuáles son las prioridades de agenda pública a futuro para pensar políticas de reforma del sector del sistema judicial. Lo único que quedaría, que es lamentablemente es interesante y tiene que ver con la vuelta a lo que vos señalabas, es decir, cuando uno analiza las series históricas de imagen de la justicia por parte de la gente, Argentina, en el momento del juicio de las juntas, con posterioridad, tenía más de un 50% de la población que confiaba en el sistema de justicia. ¿50 nomás? Hubiese dicho que era más. No, no es fácil en ningún lugar del mundo la relación mirá. justicia y población. Mirá. Por múltiples razones, pero 50 es un muy buen estándar. Hoy países como Uruguay o Costa Rica, que son de aquellos países donde también se respeta y se valora más la justicia, están en 50 y tantos % y Argentina no llega al 20%. Wow. Entonces, y fue una caída desde el 85 hasta hoy. Claro. Hubo momentos, pero... ¿Hubo algún pico en esa? ¿Fue todo decadencia o hubo no, momentos hubo momentos durante nuestro gobierno en términos de los avances de los procesos de corrupción y el avance contra la criminalidad organizada y el narco, la justicia responde, ¿no? Cuando uno logra que mejoren los índices de delincuencia, como mejoraron durante esos 4 años, y ve que hay realmente una respuesta coordinada del Estado con la justicia y demás, eso impacta. Pero cuando uno analiza la serie histórica, lamentablemente es una serie histórica de caída, ¿no? Entonces es importante que también la propia justicia tome nota de esto y de ver cómo se corrige esta situación. Yo creo que ese es un elemento para tener en cuenta en este punto. Y de cara al futuro, los 2 aspectos que mencionaste, resolver las cuestiones que más impactan a la gente, el tema de resolver los tiempos y también avanzar en reformas institucionales o en estos códigos, estas leyes que hacen al andamiaje institucional del Poder Judicial. Hay que trabajar en esto, en reformas operativas, estructurales, mirando a la gente. Yo la política, yo me he sumado, pero la verdad es que siempre entré más por un lado técnico, trabajé en la justicia, nunca hice política partidaria. Ni siquiera cuando voy a ver a Alfonsín, en ese momento mi padre, que no era radical, me llevó por el acto democrático. Claro, en ese momento. Era un hecho histórico. No éramos radicales, ni él, ni yo en aquel momento, pero me parece que la política se tiene que dejar de hinchar con cambiar la corte, con cambiar el Consejo de la Magistratura. Es decir, la política tiene que tratar de trabajar con la justicia para darle herramientas y darle leyes y recursos para hacer frente a los problemas de la gente. Si no, vamos a estar siempre en un círculo vicioso donde además cada vez la imagen va a ser peor, donde cada vez se politiza más la justicia. Entonces hay que romper ese círculo vicioso. Buenísimo. Y ese círculo, perdón, y esta es la última que le agrego, pero ese círculo también se trabaja... ¿Crees en generar puentes entre los distintos poderes? O sea, ¿se puede generar una agenda de diálogo, de discusión y de trabajo entre los distintos poderes para trabajar en el mismo sentido? Yo creo que es clave eso que vos decís, por eso, bueno, en su momento lo trabajamos desde el diálogo argentino y creo que en los distintos poderes me parece que es clave en el Congreso, que nosotros hubo varios momentos que lo logramos, es trabajar con la oposición del gobierno que sea. Es decir, esto no pueden ser proyectos de un sector político, Totalmente. De un gobierno, tienen que ser proyectos de conjunto. Yo me acuerdo una de las primeras cosas que hice siendo ministro fue convocar a Justicia Legítima, que estaba muy cuestionada, muy ligada al kirchnerismo, pero se los convocó. Lamentablemente después las cuestiones políticas vuelven a imperar versus estas cosas. Es decir, un montón de ONGs que no tengo dudas si han escrito que estaban alineadas con nuestras políticas públicas por simpatías con un movimiento político o se callaron o criticaban algunas cosas muy sofisticadas en vez de decir
Queremos que funcione el sistema acusatorio que se puso en marcha en Salta y Jujuy, que resuelve temas cruciales, o la oralidad civil, o la ley de víctimas, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta hace unos años en Argentina las empresas no se las podía sancionar. Ahora sí, por delitos ambientales, por delitos tributarios y por otros fraudes, cumpliendo recomendaciones de la OCDE, todos los temas de avance en términos de lavado de dinero, el registro de entidades terroristas, todo eso debieran ser políticas de Estado. Está buenísimo, gracias por tu tiempo y por por compartir favor, tu placer. testimonio, pero creo que los 40 años de la democracia amerita tener este espacio de reflexión para justamente ver si podemos generar algunos puntos en común, parar un poco la pelota y ver cuáles son los desafíos de cara al futuro, igual y ver cuáles son las políticas que creemos que son las importantes seguir adelante para tener una democracia más robusta y más Sí, fuerte. yo te felicito por esta iniciativa y por este trabajo. Y poder reunir a múltiples personalidades con distintas miradas políticas para tratar de lograr acuerdos, confluir y sacar a Argentina adelante, que es lo que la gente quiere, me parece. En eso estamos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Placer. Esto es Apuntes de Democracia. En 2023 se cumplen 40 años del retorno y recuperación de la democracia en Argentina. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos proyectar un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir una nueva agenda de prioridades comunes a todos los argentinos? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos con políticos, empresarios, académicos, referentes sociales, jueces, entre otros. Apuntes de Democracia busca ser un espacio de análisis crítico y plural, del camino recorrido y una propuesta de posibles consensos para las próximas décadas. Para lograrlo, tenemos que conversar. Soy Natalia Fidel y te invito a reflexionar en busca de acuerdos.